Hola, ¿qué tal? Celebrando el Día Internacional del Hombre este sábado, me pidieron que hablara un poquito de algún astrónomo en general. Y bueno, pensé justamente al papá de toda la astrofísica moderna. Recordemos que la astronomía se viene practicando prácticamente desde los griegos y no ha parado desde ahí, pero vino el cambio con Kepler y con Newton, y a partir de ahí se continúa haciendo siempre mediciones del cielo de manera, nunca sabiendo de qué se trata, qué son esos objetos, los mides, pero no sabes qué son, las estrellas sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, el fundador, tal cual, de la astrofísica moderna, o el papá de todos los astrofísicos, es este Sir Arthur Eddington. Entonces voy a compartir pantalla para presentarles un poquito de su vida, para platicarles qué hizo, y sobre todo para que sepamos justamente cuál fue el motivo por el cual lo consideramos el abuelito o el papá. El abuelito sería Newton, ¿no? Y él es el papá de los astrofísicos, ¿no? Entonces, bueno, Sir Arthur Stanley Eddington nace en 1882 en Kendal, Inglaterra, y muere en Cambridge el 22 de noviembre de 1944. Él primero comienza estudiando matemáticas, no le agrada mucho, y después se fue a estudiar física, ¿no? Obviamente en ese tiempo no existía la carrera de astrofísica como tal, porque él funda los fundamentos de la astronomía. En ese tiempo era un pasatiempo para la gente que sabía ciencia. Entonces se dedicaban a observar el cielo y medían un poco de eclipses, bla, bla, bla. Pero hubo un momento clave en su vida que determinó todo lo que se iba a dedicar él a estudiar teóricamente a las estrellas. Fue el primero. Entonces, fue la teoría general de la relatividad de Einstein. Él, como astrónomo, no estaba tanto, se sabía la teoría, fue de los primeros que entendió esta complicada teoría de Einstein, y lo que hizo fue justamente tratar de comprobar, astronómicamente hablando, que esta teoría era cierta. Hasta el momento, cuando estamos hablando de 1919-20, esta teoría pues, solamente era en matemáticas, era algo eh, perfecto, matemáticas que sí parecía que estaban explicando fenómenos de gravitación universal, pero no existía ninguna comprobación. Recordemos que en astronomía no existe la parte de laboratorio, ¿no? Sino son las observaciones, ¿no? Entonces, lo que va a demostrar este Eddington, se lleva una expedición a la isla de Man, porque justamente iba a pasar un eclipse por ahí. Entonces lleva toda su expedición, recordemos cómo eran a tiempos victorianos, cómo era toda esta faramaya, ¿no? Y se lleva y observa y toman una foto, bueno, toman fotografía, ya existía la fotografía, toman fotografías del eclipse, es justamente, esta es la fotografía original que tomó Eddington. Y una de las cosas que demostró es que debido podemos tomar directamente como si estuviéramos. ¿Por qué el eclipse es tan importante? Porque estamos tapando al sol y nos permite ver todo lo que genera alrededor de él, ¿no? Y una de las cosas que generó justamente fue la curvatura de la luz. Una de las cosas que permitía la relatividad de Einstein en general era justamente que la luz se curvaba debido a la presencia de un cuerpo masivo, en este caso el Sol. Obviamente la curvatura es muy pequeña, porque el Sol, para efectos prácticos, a pesar de que es muy masivo, no es tan masivo para curvarla mucho. Pero esto se logró medir una pequeña curvatura en un pequeño ángulo, y por lo tanto fue la primera demostración de que la teoría de relatividad de Einstein era correcta, o iba, en general era correcta, o iba por el camino correcto, ¿no? Sir Eddington también fue uno de los grandes defensores de la teoría del Big Bang. Bueno, puedo pasar la foto justamente cuando platicábamos con Einstein. Einstein dudaba porque no creía en un universo que se estuviera expandiendo, moviendo, ¿no? Entonces, después de los experimentos, bueno, no experimentos, sino observaciones de Hubble, que demostraba que las galaxias se estaban alejando de nosotros, Sir Eddington defendió la teoría, incluso en contra del propio autor, que fue Einstein, ¿no? Y escribió un libro sobre teoría de la relatividad, pero basándose justamente en la teoría del universo en expansión. Si uno aceptaba, estamos hablando de los 20, si uno aceptaba que el universo estaba expandiendo, entonces tuvo un origen. Por lo tanto, Eddington fue uno de los primeros defensores del Big Bang, un hombre muy visionario y con mucho olfato astronómico. Era increíble, dado el tiempo, ¿no? Que la mayoría de la gente pues apenas estaba tratando de entender. Sin embargo, una de las cuestiones, uno de los libros clave que lo hizo el padre de todos los astrofísicos fue este libro. Él se dedicó, ok, con todas las teorías que existían en ese momento, él se dedicó a estudiar por qué las estrellas son como son, qué son las estrellas. Entonces, hasta antes de él,
pues todo el mundo aceptaba que eran puntitos que estaban ahí, que eran soles seguramente, pero el sol ni siquiera sabíamos qué era por qué el sol estaba como era, ¿no? Y era, por qué se comporta así, por qué es así, no había ninguna teoría. Para muchos físicos de aquellos tiempos era prácticamente, pues no tenía importancia, no les interesaba tanto, querían entender más cosas terrenales, experimentos que pudieran hacer en un laboratorio. Sin embargo, Eddington fue el primero que propuso teorías para explicar por qué las estrellas son como son y por qué se mantienen, ¿no? Una de las cuestiones que él propuso fue el primero, y es la clave para entender la astrofísica moderna, es que él propuso que las estrellas se mantienen por autogravitación, que todo el material está cayendo, y por otro lado está, la parte interna está, hay presión de radiación por parte del material, y aparte hay por convección, es decir, recordemos que las burbujitas llevan calor, cuando están hirviendo agua, las burbujitas llevan el calor por medios mecánicos, ¿no? Entonces las burbujitas suben y llevan el calor al exterior y es cuando sale el vapor, ¿no? Este mecanismo también lo propuso Eddington, ir encontrando la relación de masa-luminosidad en estrellas de la secuencia principal. Las estrellas de la secuencia principal ya era una gráfica conocida para todos los astrónomos, pero no había una explicación de por qué. Gracias a los trabajos de Eddington, se pudo saber entonces cómo evolucionan las estrellas. Fue un gran avance realmente, porque hasta ese momento pues no sabíamos qué pasaba o cómo evolucionaba una estrella o cómo nacía. Pues, había ideas, pero no había demostrado nada. Gracias a los trabajos de Eddington se pudo demostrar cómo evolucionan las estrellas. También recordemos que no podemos pasar observando una y ver cómo evoluciona. Son millones y millones de años, ¿no? Entonces no, es imposible. Aquí está, por ejemplo, gracias a los trabajos, los primeros trabajos de Eddington, se pudo saber cómo avanzaba, cómo, esto sería para el Sol, empieza una protoestrella, una estrella que tenemos una nube de gas molecular frío, colapsa, se hacen grumos, y una de tantas que colapsa, pues puede ser el Sol, ¿no? Entonces, esa estrella se va calentando por presión de radiación, empieza en energía gravitacional, empieza a compactarla hasta que tanto el material es tanto que empieza a encender. Aquí enciende la estrella y empieza pues, a vivir en su secuencia principal. Aquí dura millones de años, estando bien feliz, quemando hidrógeno, convirtiéndolo en helio, hasta que llega un punto en que se le acaba el hidrógeno y empieza el proceso de los demás elementos. Y hasta que llega por fin a esta etapa que se llama la supergigante roja, le va a pasar al Sol en 5.000 millones de años. Una vez que todo este material, la supergigante roja, tiene dos sopas, o si tiene mucha masa, explota como supernova, o simplemente, como en el caso del Sol, se va a convertir en enana blanca. Entonces, una vez que tengamos esto, pues ya, el Sol se va a convertir en una hermosa enana blanca, ¿no? Entonces, no va a explotar. Todo esto lo sabemos gracias al maestro Eddington. Eddington fue el primero que propuso estas teorías de estructura interna y, por lo tanto, ahora sabemos cómo evoluciona, ¿no? Entonces, esto fue el parteaguas para que toda la astrofísica moderna se diera y lo conociéramos, ¿no? También Eddington se dedicó a filosofar, es decir, no nada más se dedicó primero a la física, la relatividad general, después a la astrofísica, inventó la astrofísica realmente, y la otra fue empezar a hablar de filosofía de la ciencia. ¿No? Se dedicó también a escribir ensayos. Y una de las cuestiones más importantes es que Eddington también era un escritor nato. Entonces, no nada más escribía cosas técnicas de matemáticas, de teorías, sino le escribía a la gente. Él escribía libros para gente que no sabía de ciencia, lo que llamamos ahora divulgación. En ese tiempo no existía la separación entre divulgación y ciencia. Un científico también divulgaba, era muy común. Y Eddington no fue la excepción, ¿no? También filosofó, también hacía escritos, ensayos sobre filosofía de la física, sobre todo. Entonces, este libro fue Tiempo, Espacio y Gravitación, es donde él habla sobre él fue de los primeros que la entendió, ¿no? Entonces, y aquí está, este es un libro que sacó de divulgación para la gente que entendieran cómo era que se expandía el universo, ya conocía las teorías de Hubble, conocía los trabajos del reverendo Lemaire, y por lo tanto él fue un defensor nato antes de que todo el mundo lo aceptara por la radiación cósmica de fondo, ¿no? Entonces, había mucho olfato en él en la astrofísica. Y este es